Los líquidos y sus características. El estado líquido es uno de los estados de agregación de la materia. En este, las moléculas ocupan posiciones al azar que varían con el tiempo, pero que a la vez mantienen entre ellas una distancia constante dentro de cierto margen, lo que le da la cualidad de fluido incomprensible. Algo que sin duda diferencia a los fluidos de los sólidos es que los primeros adoptan la forma del recipiente que los contiene, cosa que no sucede en los sólidos, que mantendrán siempre su forma original. Otras características de los líquidos son la viscosidad, la fluidez, la cohesión, la adhesión, la tensión superficial y la capilaridad. La viscosidad es la oposición de los fluidos a las deformaciones tangenciales. Para entenderlo, tomemos como ejemplo un pedazo de goma sobre el cual colocamos nuestra mano e intentamos deslizarla. La goma se deformará en dependencia de su rigidez. En cambio, el caso de un líquido es similar al caso de cierta cantidad de hojas apiladas, donde no se deformarán pero sí se deslizarán. Mientras más viscoso sea un fluido, tendrá más resistencia a fluir. La viscosidad también se puede observar al arrojar un objeto directamente a un fluido. Mientras menos viscoso sea, más salpicará. La fluidez es una característica de los líquidos que podemos describir como la capacidad que tienen para atravesar por cualquier orificio sin importar su tamaño, siempre y cuando no existan fuerzas externas que lo impidan, como una presión negativa. La cohesión es una fuerza de atracción entre las moléculas de un líquido, aunque esta no es exclusiva de ellos. Es por esa fuerza que podemos observar que las moléculas se agrupan formando gotas. La adhesión es igualmente una fuerza de atracción, pero entre dos sustancias diferentes. De esta forma, se explica por qué quedamos mojados aún después de cerrar la regadera, o por qué las gotas permanecen adheridas a una pequeña telaraña. Tomemos de ejemplo el agua y el aceite, que tienen fuerzas de adhesión muy pequeñas entre ellas, por lo cual decimos que no se llevan. La tensión superficial implica la resistencia que presenta un líquido a incrementar el área de su superficie exterior. Esa característica es la responsable de darle una forma esférica a las gotas en lugar de cuadradas, e incluso del pequeño borde que forma el agua en su superficie antes de derramarse un vaso. También es por esa característica que pequeños objetos e insectos pueden posarse sobre la superficie del agua sin mojarse. Las burbujas son otro ejemplo de este hecho. Esa característica depende de la fuerza de cohesión entre las moléculas del líquido. La capilaridad es una característica que le confiere a los líquidos la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar o por una servilleta, por ejemplo. Depende de la fuerza de cohesión del líquido y de la adhesión que tenga con el objeto con el que esté en contacto. Mientras mayor sea la adhesión, más alto llegará el líquido. Por otro lado, mientras mayor sea la cohesión, más se contrarrestará este efecto. Las plantas absorben agua por esa característica. En la naturaleza, todas esas características se observan juntas, por ejemplo en el efecto Coanda, que junta la viscosidad, la cohesión y la adherencia para que una gota se deslice pegada a una cuchara, a diferencia de un sólido que rebotaría, o una gota de agua sobre una planta. La fuerza de cohesión formará las gotas, la tensión superficial le dará su forma esférica y la adhesión la mantendrá en su lugar sobre la hoja.